El tema que vamos a trabajar en este caso van a ser lo que son los gráficos utilizando la librería JFreeChart y crear documentos PDF con lo que es iText. Todas estas librerías pues las tenemos que descargar de internet y luego pues agregarla a nuestros proyectos. Primero vamos a ver un poco de teoría y luego pues el ejemplo de cómo es utilizarlos dentro del programa de Java. En el caso de acá, pues tenemos de que JFreeChart es una biblioteca de gráficos gratuita que facilita a los desarrolladores mostrar gráficos de calidad profesional en sus aplicaciones. JFreeChart incluye una API coherente y bien documentada que admite una amplia gama de tipos de gráficos. Cuando hablo en este caso de API, pues sencillamente lo vamos a implementar dentro de nuestro código, ¿verdad? Donde realmente no vamos a conocer cómo es que está realizado, como una caja negra, lo podríamos ver así, donde realmente no tocamos el código de esa librería, sino que simplemente la utilizamos y la implementamos dentro de nuestros proyectos. Luego tenemos que tiene soporte para muchos tipos de salida de datos, incluidos los componentes de Swing y JavaFX. Nosotros estamos acostumbrados por la mayor parte a trabajar con Swing. Archivos de imagen, incluidos PNG y JPG. Y formatos de archivos de gráficos vectoriales como los PDF, EPS y SVG. JFreeChart es de código abierto, esa es nuestra gran ventaja. También existe una versión de paga, ¿verdad? Pero vamos a utilizar la versión gratuita que es muy potente. Específicamente es un software gratuito y se distribuye bajo los términos de GNU. Esta sería la página donde lo podemos descargar, donde está la documentación oficial de esta librería, jfreechart.org. Y luego pues para descargarlo podemos visitar este enlace y nos debería mostrar esta página, ¿verdad? Donde pues sencillamente utilizaríamos la opción de descarga a través de Source, en el caso que aparece acá este enlace, que es una página donde sencillamente facilita la descarga y nos da directamente la librería para utilizarlo. Para poder instalar, pues aquí hay 7 pasos sencillos. Clic derecho al nombre del proyecto, en el menú de exploración, luego selecciona la opción propiedades, en la categoría selecciona librerías, luego agregar jar o folder y buscar la carpeta donde se descargó y sencillamente seleccionar 2 librerías de lo que aparece ahí de JFreeChart, porque se van a dar cuenta que al momento de descargar pues trae varias, ¿verdad? Varias librerías dentro de la descarga. Y solamente nos interesan estas dos, la de Common y la de JFreeChart. Luego, pues sencillamente es abrir esas dos librerías y hacerle clic al botón OK. Esto pues con un ejemplo lo vamos a ver, comprender mucho mejor. En el caso de acá, las importaciones que sí realmente necesitamos son estas de donde dice JFreeChart Factory, la de Chart Panel y JFreeChart. Son 3 componentes que vamos a estar utilizando para crear nuestras gráficas. Aquí hacemos una diferencia. Si es un gráfico circular, pues también hay que importar default py dataset, ¿sí? Un conjunto de datos que vamos a utilizar para un gráfico circular. En este caso le llama de py. Y luego, pues, si queremos un gráfico de columnas o de barras, debemos de importar lo que es plot orientation para indicar si es horizontal o vertical. Y pues también un conjunto de datos que van a ser graficados. Elementos básicos de JFreeChart tenemos lo que es el dataset, que almacena los datos a graficar, el Chart Factory, que va a permitir crear un gráfico circular, el bar chart, que me va a permitir crear ese gráfico de columnas o barras. Esto ya es dentro del código, ¿verdad? Ya no son las importaciones. Y un panel. Esto hay que tomarlo muy en cuenta. Si el panel va a almacenar gráfico circular o gráfico de columnas, eso pues realmente es necesario colocarlo dentro de ese panel para que se pueda visualizar. Luego pues tenemos la parte de iText, donde dice que es una librería la cual permite crear archivos PDF desde Java. Igual acá está la página para que lo podamos descargar de SourceForge y ahí podemos obtener la librería. De igual forma tenemos aquí las importaciones básicas, ¿verdad? Y los elementos básicos como es un document, el PDF Writer, el paragraph y el PDF Table, que son los ejemplos que vamos a utilizar. Agregar un párrafo al documento PDF, agregar una tabla y sencillamente pues lo que vamos a tener dentro de nuestro código. Y luego, pues sencillamente debemos de considerar que todo esto debe de estar dentro de un try catch, porque estamos utilizando herramientas del sistema. Bueno, esta sería la parte fundamental de la teoría. Todo esto se entiende mucho mejor ya aplicándolo dentro del programa. Pues sencillamente vamos a Google, podemos descargar la librería. Acá vamos a colocar en JFreeChart. Con simplemente es colocar esto en el buscador, vamos a dar cuenta que podemos visitar la página oficial. Acá nos da la información, incluso está la documentación, pero voy a utilizar lo que es el segundo enlace. Acá directamente me muestra la descarga,
Y es lo que les mencionaba, era que lo puedo obtener a través de esta página de SourceForge. Le damos un clic y nos va a redirigir a esta página. Acá simplemente con que le demos clic a descargar la última versión, si en dado caso pues es lo que necesitamos, ¿verdad? Le damos un clic e inicia el proceso de la descarga. Yo no voy a hacer ese proceso porque sencillamente pues ya lo tengo. Lo he descargado dentro de una carpeta que tengo acá con el nombre librerías. Acá tenemos lo que es esta carpeta de generador gráficos. Tengo lo que es JCommon y JFreeChat. Realmente esto no es lo que voy a obtener en la descarga. Yo lo que voy a obtener en la descarga es este archivo zip, donde pues dentro de él trae más librerías. Por ejemplo, vamos a abrirlo. Vamos a darnos cuenta de que acá tiene lo que es JFreeChat y dentro de él, en la carpeta lib, se encuentran todas las librerías que queremos utilizar. En este caso solamente me interesa lo de JCommon y lo de JFreeChat. Estos dos son los que nos interesan, ¿verdad? Pues yo ya los extraje y los tengo dentro de esta otra carpeta. Que prácticamente pues solamente dar clic derecho y extraer o simplemente arrastrar. Estas son las dos librerías que necesitamos para crear nuestros gráficos. Ahora, vamos a crear un nuevo proyecto. Sencillamente vamos a archivo, nuevo proyecto y vamos a ver cómo es el proceso de crear o importar esa librería, ¿verdad? Vamos a colocar ejemplo gráfico. Gráficos. Bueno, esto pues no tiene nada fuera de lo normal, ya conocemos esa parte. Lo que sí vamos a necesitar ahora es importar esas librerías. Recordemos que esto es para un entorno, este ejemplo que voy a hacer es para un entorno gráfico. Por tal razón, pues necesito crear primero esa ventana. Pero antes de ello, agreguemos esas librerías que vamos a ir utilizando. Acá en la parte de librería nos damos cuenta que pues solamente aparece JDK 1.8, ¿verdad? No aparece ninguna otra cosa. Entonces, ¿qué necesito hacer? Tal como decía pues nuestro ejemplo, acá en nuestra teoría, ¿verdad? Es decir, clic derecho al nombre del proyecto en el menú de exploración. Entonces acá simplemente venimos, le damos clic derecho, seleccionamos, vamos a ver el siguiente paso, la opción propiedades, simplemente clic derecho, propiedades. El siguiente paso que está en nuestra diapositiva es seleccionar la categoría librerías, vamos a librerías y luego sencillamente pues agregar jar o folder, ¿verdad? Selecciono, me voy a ir al escritorio, busco mi carpeta llamada librerías, que es donde lo tengo, la voy a abrir y recordemos que lo tengo dentro de esta otra carpeta que dice generador gráfico. Selecciono estas dos librerías que necesito, le doy a abrir y le doy OK. De esta forma, entonces ya fueron agregadas las dos librerías a mi proyecto. Excelente, ya podemos utilizarlas, ya podemos hacer las importaciones. Como se los había mencionado, pues vamos a crear lo que es una ventana para poder mostrar esta información. Bueno, para ello, pues sencillamente voy a crear una clase, una nueva clase. Esta clase le voy a colocar, por ejemplo, ventana. Le voy a finalizar. Esta sabemos que como es un entorno gráfico, la que vamos a utilizar es vamos a heredar de JFrame, entonces extends y JFrame. Ya que heredamos, sencillamente vamos a importarlo de java.util.string. Entonces ya que heredamos de JFrame, vamos a tener un método constructor. Sabemos que pues para el método constructor debe ser de tipo público, debe tener el mismo nombre de la clase, ventana. ¿Y qué es lo que vamos a hacer acá? Bueno, el método constructor sencillamente va a llamar a otro método llamado componentes, que sencillamente va a inicializar los elementos que quiero agregar. Entonces aquí pues vamos a encapsularlo, va a ser de tipo privado, no va a retornar nada y pues su nombre va a ser componentes. Muy bien, ya que tenemos esto, ¿qué necesitamos? Recordemos la parte del entorno gráfico como lo vieron en otras clases, de sencillamente agregar un panel dentro de la ventana, así se nos hace más fácil organizar la información. Entonces vamos a crear un panel, jpanel, vamos a colocarle inicio, por ejemplo, vamos a instanciarlo, vamos a crearlo, jpanel. Y pues ahora nos va a mostrar un pequeño error porque también tenemos que importarlo, ¿verdad? De Java Swing. Ahí estamos. Aquí me muestra error simplemente porque lo coloqué con minúscula. Ahí está. Ahora, tenemos que indicarle cuál va a ser la forma en que va a distribuir los componentes este panel. Si va a ser una rejilla o una forma de casilla, o nosotros vamos a decidir en qué punto va a estar cada elemento. Como nosotros lo vamos a definir
qué posición va a tener cada cosa. Entonces vamos a decir que inicio, que es nuestro panel, punto set layout. La distribución la vamos a dejar como nula. Nosotros vamos a definir dónde va a estar cada cosa. Ahora, vamos a colocar this para hacer referencia a esta misma clase. Vamos a agregarle lo que es el panel, ¿verdad? Entonces, get content panel. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Vamos a tener el panel y le vamos a agregar el panel que acabamos de crear, que en este caso se llama inicio. De esta forma, pues ya agregué ese panel a mi ventana. ¿Qué otra cosa necesitamos? Bueno, le voy a agregar al panel, no a la ventana como tal. Al panel le quiero agregar una etiqueta. Entonces vamos a escribir acá un JLabel. Entonces acá, JLabel. Le vamos a poner un nombre. LBL ejemplo. Va a ser nuestro caso. Vamos a instanciarlo como un JLabel. Y voy a colocarle que muestre el texto ejemplo de gráficos. De esta forma. De igual forma hay que importarlo para que desaparezca este error, para que lo podamos utilizar. Ahí estamos. Ahora pues le vamos a dar una posición. Como lo dejamos que la distribución fuera nula, pues hay que definirle dónde lo queremos, ¿verdad? Y le ve el ejemplo, punto, set bounds. Vamos a darle, por ejemplo, que empiece en la columna en la columna 10, en la fila 10, que tenga un ancho de 200 y una altura le vamos a dejar de 15. Ahora, esa etiqueta hay que agregarle al panel. Sencillamente entonces inicio, punto, le vamos a agregar add. ¿Qué es lo que vamos a agregar? Pues la etiqueta que acabamos de crear, LBL ejemplo. Bueno, ahí estamos. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Primero, pues vamos a crear una ventana. En el constructor, cada vez que se cree esa ventana, va a llamar al método componentes. ¿Qué tiene componentes? Bueno, se crea un panel, su distribución es nula, o sea, nosotros decidimos dónde queremos cada cosa, y ese panel se agrega a la ventana. Luego, pues sencillamente creamos una etiqueta, le damos su posición, su tamaño, y esa etiqueta la agregamos al panel. Ahí estamos. Ahora podemos crear esa ventana. Entonces vamos a instanciar. Vamos a decir que vamos a crear un objeto de tipo ventana. Le vamos a colocar, por ejemplo, en ventana inicio. Es igual a una nueva ventana. Estamos instanciando, creando un objeto, ¿verdad? Bueno, ya que está creado ese objeto, ¿qué necesitamos o qué podemos hacer? Primero, ventana inicio. Punto set visible para que sea visible, para que la podamos visualizar, ver al ejecutar, sea verdadero. Vamos a darle dimensiones. Punto set size. Vamos a dar el tamaño. Vamos a colocar, por ejemplo, que de ancho tenga 900 y de alto 600. Bueno. Luego vamos a colocar que pues aparezca en el centro de la ventana, del monitor. Set location relativo a, y le vamos a dejar nulo, que no sea relativo a nada. Entonces por defecto queda en el centro del monitor. Y pues esa ventana le vamos a agregar un título, set title. Le vamos a colocar simplemente gráficos. Ahí estamos. Y por último, esa ventana, ¿qué va a suceder cuando le den clic al botón cerrar? Set default close operation. Vamos a decirle que cuando la operación que va a realizar, cuando le den clic al botón de cerrar, pues qué es lo que tiene que suceder, cerrarse, ¿verdad? No ocultarse. Entonces aquí simplemente colocamos un JFrame, un elemento de JFrame y va a ser exit and close. Salir al cerrar. Ya estamos. Con eso pues ya tenemos nuestra ventana, ¿verdad? Le damos a ejecutar solo para comprobar que todo esté bien. Aquí está nuestra ventana con el título gráficos. Es visible, tiene las dimensiones. Apareció al inicio en el centro de la ventana. Vamos a ejecutarlo, por eso es que le dejamos como nulo. Ahí está, en medio del monitor. Y pues sencillamente, ¿qué sucede cuando le damos clic al botón cerrar? Se cierra, tal como lo hemos hecho acá. Todo eso se muestra porque ya le agregamos ejemplo gráficos en nuestra etiqueta. También lo podemos analizar esta parte de acá. Y lo tenemos, ¿verdad? Bueno, eso simplemente es porque acá quiero mis dos gráficos y acá vamos a crear un botoncito que me crea el archivo PDF. Bueno, ahora, ya de aquí del método main ya no vamos a utilizar nada. Nos vamos a esta parte
donde vamos a comenzar a trabajar lo que es las importaciones necesarias para poder crear nuestro gráfico. Entonces recordemos que acá teníamos importaciones necesarias. Lo vamos a copiar tal cual está. Voy a agregar acá al inicio. Vamos a copiarlo bien. Ahí estamos. Bueno, entonces ya tengo mis 3 importaciones. Chart Factory, Chart Panel y JFreeChart. Ahora, como quiero crear un gráfico circular, voy a importar esto que se encuentra acá, un PyDataset. Ya está. Ya puedo hacer uso de esto. Ahora, dentro de los componentes, vamos a esta parte de acá. Ya tenemos esa etiqueta. Ahora vamos a comenzar con lo que es agregar nuestro gráfico circular. Primero, pues, vamos a crear el dataset. ¿Qué es el dataset? Lo habíamos visto acá. Es el que va a almacenar los datos a graficar. Entonces, simplemente aquí coloco default PyDataset. Le vamos a asignar un nombre a este objeto que estamos creando de tipo conjunto de datos. Ahora que prácticamente lo que estamos diciendo con el dataset. New y otra vez default PyDataset. Y ahí estamos, lo instanciamos. Muy bien. Esto no nos da error porque sencillamente este default PyDataset es esta importación que hicimos acá, ¿verdad? Entonces ya se quitó esta advertencia. Igual se van a ir quitando poco a poco las advertencias conforme vayamos utilizando los componentes para nuestro gráfico. Ya tengo ese conjunto de datos. El dataset va a guardar todos los números y los datos que van a representar o las etiquetas que van a representar esos números. Ahora, ¿qué puedo hacer? Bueno, a ese conjunto de datos que le llamé datos, le voy a agregar un valor. Entonces, vamos a utilizar esta opción donde pues vamos a colocar el nombre de qué va a representar. Por ejemplo, yo quiero graficar en uno circular o de Py 3 materias. Vamos a colocar matemática. Y pues en esa clase de matemática sacamos 90, por ejemplo. Entonces aquí podría utilizar un arreglo, un ciclo for para irle agregando elementos a ese elemento de datos. Vamos a cambiarlo acá. Vamos a colocar, por ejemplo, historia. Y sacamos 78. Vamos a agregar 2 más, solo como ejemplo. Vamos a colocar aquí física. Y obtuvimos un 80. Y por último, programación. Aquí colocamos programación, vamos a colocar que sacamos 50, por ejemplo, ¿verdad? Hay que ser optimistas. Entonces ahora, vamos a, ya que tenemos el conjunto de datos con los números y las etiquetas, esa información hay que agregarla al gráfico circular que vamos a mostrar en pantalla, ¿verdad? Entonces colocamos JFreeChart. Vamos a crear un objeto de tipo JFreeChart. Le vamos a poner un nombre, por ejemplo, gráfico circular. Y este va a ser igual a un, aquí ya cambia, un chart factory, que es lo que importamos, punto. Y vamos a colocar create. Y va a ser PyChart, un gráfico circular, de esta forma. Entonces acá nos pide 2 parámetros, el título y un dataset. ¿Qué título le vamos a colocar? Por ejemplo, notas finales. El dataset, recordemos que es el conjunto de datos, automáticamente lo reconoció de que ya lo teníamos escrito antes, que es el de datos, y ya estamos. Entonces, se acaba de crear el gráfico circular. ¿Con qué datos? Con los que tiene el dataset llamado datos. ¿Qué hace falta? Agregar ese gráfico al panel donde lo vamos a poder visualizar. Entonces ahora venimos y colocamos Chart Panel. Le vamos a colocar panel circular. Este va a ser igual a un nuevo Chart Panel. Un panel para nuestro gráfico, ¿verdad? ¿Y qué va a contener dentro de él? Pues sencillamente va a contener ese gráfico que ya tiene datos y ya tiene un título. De esta manera. Entonces, nos damos cuenta que las importaciones dejaron de mostrar esa advertencia porque ya las estamos utilizando. Ahora, ya está ese panel con el gráfico y con los datos. Ese panel lo tengo que agregar a mi panel de la ventana. En este caso se llama inicio, ¿verdad? Es nuestro panel que está sobre la ventana. Entonces, sencillamente, primero vamos a darle
una posición. Entonces, panel circular, punto, set bounds. Vamos a indicarle pues que aparezca en la columna 10, en la fila 50. Que tenga una dimensión, un ancho de 450 y una altura de 350. Y que nuestro panel llamado inicio le va a agregar este otro panel. Entonces, sencillamente agregamos un componente que va a ser panel circular. Con esto, guardamos cambios y ejecutamos. Y ya está nuestro gráfico circular. Entonces, analicemos un poquito esto que acabamos de realizar. Tenemos primero que pues los datos que se están graficando en matemática, historia física y programación con estos valores 90, 78, etcétera, ¿verdad? Con el simple hecho de colocar el cursor me está mostrando el porcentaje que tiene cada color y el número que está graficando, ¿verdad? Entonces aquí están las 4 materias. Este título de notas finales lo logra obtener de acá, donde le colocamos el título. Y pues sencillamente ese panel es este rectángulo que aparece acá en un contorno blanco y dentro de él está el gráfico. Y ese se insertó dentro de nuestro panel ventana, ¿verdad? Ahí está nuestro primer ejemplo. Bueno, ¿qué otro caso podemos tener? Como estamos viendo ejemplos sencillos, ya tenemos nuestro gráfico circular. Ahora pues vamos a trabajar lo que es un gráfico de columnas. Entonces para ello pues va a ser algo similar. Solo recorremos la teoría de acá. Que para trabajar un gráfico de columnas o de barras hay que importar estas dos librerías. Pero hay que hacer estas dos importaciones. Entonces, voy a copiarlas tal cual como están acá en la presentación. Vamos a ir acá a nuestro proyecto y las vamos a agregar. Vamos a agregarlas aquí abajo. Ya está. Bueno, igual nos muestra advertencia porque no las estamos usando, ¿verdad? Esas importaciones. Ahora, de igual forma, vamos a primero crear un dataset. Recordemos que el dataset es el conjunto de datos. Entonces, colocamos acá un default. En este caso, default category dataset. Cambió, ¿verdad? Le vamos a colocar, por ejemplo, como nombre datos 2. Y pues va a ser un objeto también de default category dataset. Ya estamos. Con esto pues debería de aparecer. O sea, posiblemente creo que lo tecleé mal. Category dataset. Ahí está. Sí, lo había escrito pues mal el nombre, ¿verdad? Bueno, ahora acá. Vamos a ver, mostrar. Ya, eso no. Bueno, sencillamente el error era porque no había instanciado el objeto, ¿verdad? No había colocado ni. Bueno, ahora, a datos 2, que es el conjunto de datos, nuestro dataset, vean que cambió, hace un momento era un pie, de tipo pie, gráfico circular, ahora no, ahora es de tipo categoría, que es datos 2, punto, y le vamos a agregar un valor. Entonces, vamos a seleccionar esta opción, vamos a colocar, bueno, ¿qué valor va a graficar? Por ejemplo, el número 100. ¿Qué materia va a graficar? Por ejemplo, matemática, vamos a dejarlo así. ¿Y con qué lo va a comparar o a qué grupo de datos pertenece? Lo voy a dejar como semestre 1, por ejemplo. Vamos a dejarlo acá. Vamos a pegarlo unas 3 veces más. Vamos a dejar aquí, por ejemplo, progra y física. Y todas pertenecen al semestre 1. Entonces aquí a los valores simplemente los cambiamos. Por ejemplo, 80 y aquí 40. Vamos a dejar eso como ejemplo. Ahora sí, colocamos, bueno, ya tenemos el conjunto de datos, entonces vamos a agregarlos al gráfico. Entonces colocamos J, free, esta F va en mayúscula, free chart, y le damos un nombre, gráfico, columnas. Es igual a un chart factory, punto, create, bar chart. Entonces un gráfico de barras. Ahora, ¿qué título le vamos a colocar? Ejemplo. Vamos a agregarle un título a nuestras
a nuestros ejes. Recordemos que si es columnas, tiene un eje horizontal y un eje vertical, ¿verdad? Entonces le podemos agregar etiquetas nosotros a esos ejes. Vamos a colocar, por ejemplo, aquí notas. Y, por ejemplo, al otro eje le vamos a colocar punteo o escala, mejor, para que no sea tan repetitivo. Ahora, de último, necesito un dataset. Ya lo reconoció, que es datos 2 que tiene, pues ese conjunto de datos. Ahí estamos. Ya tenemos este gráfico. ¿Qué otra cosa necesitamos agregarle? Bueno, vamos a colocar acá coma, vamos a colocar plot, la orientación, punto, y aquí nos pregunta qué tipo de orientación va a tener la tabulación de datos, si horizontal o vertical. Lo voy a dejar en vertical. Vamos a colocar acá true, son parámetros que necesita el JFreeChart para mostrar las etiquetas, el eje X, el eje Y, para mostrar sus etiquetas, ¿verdad? Y pues ahí ya tenemos todos los atributos para crear ese gráfico. Ahora, ¿qué hace falta? Tengo el gráfico, tengo el conjunto de datos, igual hay que agregarlo a un panel, pero para el gráfico, no de la ventana principal. Entonces vamos a colocar aquí panel columnas. Bueno, antes de eso hay que instanciarlo, ¿verdad? Antes de usarlo. Vamos a colocar un chart panel, un panel para nuestro gráfico, le vamos a colocar ahora sí panel columnas. Este es igual a un nuevo chart panel. Ya está instanciado. Ahora, ¿qué es lo que va a contener ese panel? Sencillamente va a contener a gráfico columnas, a esos títulos y a esos datos, ¿verdad? Y ya estamos. ¿Qué hacemos ahora? Bueno, a panel columnas le vamos a asignar una posición, ¿verdad? Set bounds. Vamos a colocarlo, por ejemplo, que empiece para que esté un poco a la derecha, columna 500, fila 50, sus dimensiones, 450 de ancho y 350 de alto. Ahora, ya tenemos ese panel. Este que posee gráfico hay que agregarlo al panel de la ventana, que es inicio, que se llama nuestro panel, punto, add, y le agregamos pues sencillamente este panel que posee el gráfico. Y ya estamos. Guardamos cambios, ejecutamos. Y acá está. Vamos a hacer un poquito más grande nuestra ventana porque pues no se visualiza bien, ¿verdad? Ahí está. Entonces aquí tenemos lo que es las tres materias, mate, progra y física. Aquí estaría entonces mate, progra y física, ¿verdad? Como todas pertenecen a la categoría de semestre 1, están agrupadas. Vamos a hacer unos cambios. Por ejemplo, acá vamos a cambiar el ancho. Ya no lo vamos a dejar como 600, vamos a poner un 650. Ahí ya tal vez se logra visualizar mucho mejor. Todavía nos hace falta. Bueno, vamos a dejarlo como 750. Bueno, ahí estoy modificando la altura, ¿verdad? Ahora sí. La altura la que están modificando y tenía que modificar el ancho. Ahí estamos. Ahora sí ya tenemos, ¿verdad? No hay ningún problema. Ahora, ¿qué podemos hacer con estos gráficos? Primero, pues, si en dado caso no lo quiero vertical, aquí en plot, con este punto, lo podría cambiar horizontal. Con ese simple cambio que hace uno en las propiedades, volvemos a ejecutar nuestro programa y ya se convierte en un gráfico de barras. ¿Sí? Y ahí está nuestra materia, ¿verdad? Y siguen funcionando. Entonces, lo vamos a regresar a como está, a vertical. Ahora, ¿qué otra cosa podemos hacer? Por ejemplo, yo quiero tener, pues, más categorías, por decirlo así, dentro de mi gráfico. Por ejemplo, yo voy a hacer, esto fue en el semestre 1, vamos a colocar acá semestre 2 y semestre 2. Y en mate, pues, seguimos, sacamos, por ejemplo, 90, aquí un 95. Y en física, pongámosle, no sé, 98. Pues fue bastante bien. Vean que lo que estoy haciendo es agregar información otra vez al dataset. Pero en este caso estoy cambiando la categoría, la agrupación. Entonces al momento de graficarlo, me lo muestra de esta forma. Aquí hay un grupo que pertenece a semestre 1 y están sus tres materias. Mate, progra y física. Otro grupo, otra categoría que pertenece a semestre 2 y nuevamente mate, progra y física. Y así podemos estar jugando con las categorías que podemos mostrar dentro de nuestro gráfico.
Eso es respecto a la parte de los gráficos, ¿verdad? Que no es el único tema que tenemos que trabajar el día de hoy. Ya con eso, pues tenemos lo de un gráfico circular y de columnas. Ya con eso ya tenemos una buena base. Pues podemos explorar en la documentación de JFreeChart para agregarle pues más tipos de gráficos. Aquí pues sencillamente me falta una T. Ahí está. Bueno. Vamos ahora con lo que es la creación de documentos PDF. En el caso de acá, pues de igual manera hay que pues descargar la librería. Aquí está la página donde se puede descargar. O simplemente vamos acá al navegador web y colocamos iText. iText PDF. Entonces acá, si entramos a la primera página, nos va a dar la información, la documentación, la API, pero lo que nosotros necesitamos es descargar. Bueno, para qué estar tanto buscando, simplemente voy a copiar y pegar este enlace, más sencillo. Y ya con eso, pues, me muestra la página de SourceForge, donde puedo descargar. Aquí ya está ahí la parte de la descarga automáticamente. No pesa mucho, ahora son 12 megas. Y pues les va a descargar la versión más reciente. Yo voy a cancelar la descarga porque ya inició. Ya la tengo, perdón. Entonces, esto de igual forma lo tengo dentro de esta carpeta llamada librerías. Y también de igual forma les descarga un archivo zip que hay que extraerlo y generar entre la parte de librerías y encontrar este archivo. iText y la versión, ¿verdad? En este caso yo tengo la 5.5.12 con extensión YAR. De manera similar. ¿Cómo lo agrego a mi proyecto? Otra vez, clic derecho al nombre del proyecto, propiedades, voy a librerías, agregar YAR o folder y voy a subir un nivel. Acá en generador de PDF que lo tengo, selecciono la librería, abrir y OK. De esa forma pues ya la puedo utilizar en mi proyecto. Ya me aparece, ¿verdad? Aquí está. iText. Excelente. Ahora vamos nuevamente a la teoría que teníamos acá. Para poder hacer uso de esa librería, tenemos que hacer estas importaciones que son las más básicas. Las voy a copiar tal cual están acá y las voy a agregar a mi proyecto. Entonces aquí debajo de la parte de los gráficos lo voy a agregar. Ahí estamos, nuestra advertencia porque no los estoy usando. Pero ¿qué voy a hacer ahora? Bueno, lo que quiero es que al momento de ejecutar mi programa, se muestre en la parte de abajo un botón, acá, que me muestre, por ejemplo, que me genere el archivo PDF cada vez que le den clic. Entonces primero vamos a agregar nuestro botoncito, ¿verdad? De último, acá vamos a ponerlo, que como pertenece a nuestro método componente, ¿verdad? Para que se agregue junto con los demás. Vamos a escribirlo acá. Vamos a crear un JButton. Vamos a colocar, por ejemplo, crear PDF. Es igual, vamos a instanciarlo. Y el texto que va a mostrar es crear archivo PDF. Ya estamos. Bueno, no muestra error porque hay que importarlo, ¿verdad? Desde Java Swing. Ahí estamos. Ahora, ¿qué hacemos? Bueno, al botón que acabamos de crear, llamado crear PDF, le vamos a dar dimensiones y un lugar donde pues debe de aparecer. Entonces con setBounds podemos hacer todo eso de una vez. Por ejemplo, lo vamos a colocar en la columna 300, en la fila, no sé, se me ocurre 500 para que quede abajo de los gráficos. Y sus dimensiones, pues va a tener 200 de ancho y 25 de alto. ¿Qué nos hace falta ahora? Pues sencillamente a nuestro panel llamado inicio le vamos a agregar el botoncito, ¿verdad? Que en este caso se llama crear PDF. Ya con esto se lo agregamos. ¿Qué otra cosa necesitamos? Bueno, cuando le den clic necesito que suceda un evento. Entonces pues yo lo voy a trabajar un poquito pues diferente a como lo trabaja la mayoría utilizando un método aparte. Yo voy a colocar acá un action listener, hacer una acción de tipo oyente que se va a llamar, por ejemplo, crear. Este es igual a un nuevo action listener, a una nueva acción de oyente. Coloco, si abro y cierro paréntesis, punto y coma. Yo lo trabajo así. Ahora me está tirando error. Primero, porque tengo que agregar tengo que importar
el evento Action Listener. Ya está, se quita ese primer error. Segundo, está diciendo que va a necesitar un método abstracto, implementar todos los métodos abstractos. Entonces le doy un clic y ya está. Entonces me ahorro esa parte, está creando una función aparte. Y pues sencillamente ya solo me dedico a borrar esto, ¿verdad? Y dentro de él pues le puedo definir el evento que va a suceder cuando le den clic. Entonces, por ejemplo, yo quiero que llame a un método llamado PDF, se me ocurre. Me tira error porque el método todavía no existe, ¿verdad? Vale. Entonces ahora acá abajo vamos a decir PDF, vamos a encapsularlo. Es privado, no va a retornar nada y se va a llamar PDF. Y ya está nuestro método. Ahora, me muestra error sencillamente porque yo puse un método dentro de otro método. Esto lo tendría que haber hecho fuera. Entonces, acá voy a cortarlo, lo voy a pegar acá. Y ya estamos, ¿verdad? Desapareció el error. Ahora sí, cada vez que le den clic, va a llamar al método PDF. Pero este método de tipo oyente no lo he agregado a mi botón crear PDF. Entonces lo que hago acá, ya de último, coloco, bueno, mi botón llamado crear PDF. Le voy a agregar un action listener, una acción oyente. ¿Qué le voy a agregar? Bueno, este que acabo de crear acá, crea, y ya está. Entonces, al botón se le agregó el método oyente que hace ese objeto oyente, sencillamente llamar a este método llamado PDF. Y aquí es donde vamos a trabajar. Bueno, ya con esa parte, pues ahora sí, cada vez que yo le dé ejecutar, veamos qué es lo que llevamos en este momento. Aquí está el botoncito. Si yo le doy un clic, está llamando al método PDF. No muestra nada, pues porque no le he colocado ninguna instrucción. Entonces, vamos a agregar la parte, pues, de lo que me va a permitir a mí crear mi archivo PDF. Para ello, entonces, vamos a realizar lo siguiente. Primero vamos a crear entonces nuestro documento. Hacer un archivo, un objeto de tipo documento, ¿verdad? Para que tenga sentido. Vamos a poner el nombre documento también para que no nos perdamos. Igual a, y bueno, este vamos a instanciarlo también con el tipo documento. Ahí estamos. Muy bien, ya tenemos entonces un objeto de tipo documento. ¿Qué necesitamos hacer? Bueno, en el caso de acá vamos a comenzar a crear ese archivo en alguna ruta que nosotros vamos a definir. Para ello vamos a utilizar ya nuestra librería. Entonces colocamos PDF, writer, vamos a escribir un archivo pdf.getInstance. Entonces vamos a seleccionar esta opción acá. Y pues lo primero que nos va a preguntar es qué documento va a utilizar para crear ese archivo PDF. Ya lo que hice acá. Este objeto de tipo documento. ¿Qué otra cosa necesita? Bueno, necesita una ruta donde se va a crear ese archivo. Entonces para ello, como yo he creado este archivo, este proyecto llamado ejemplo gráficos. Aquí está, ejemplo gráficos. Vamos a crear una carpeta que dentro de él va a aparecer nuestro archivo PDF. Entonces seleccionamos nuevo, carpeta, y le voy a colocar, por ejemplo, salida. Dentro de esta carpeta que está dentro del proyecto, vamos a crear nuestro archivo PDF. Bueno, entonces regresamos a nuestro proyecto, acá, colocamos, vamos a crear un nuevo, colocamos file, que es un archivo, output, una salida, vamos a colocar stream, y dentro de paréntesis vamos a colocar la ruta donde necesitamos nuestro documento. Recordemos que acabamos de crear esta carpeta llamada salida. Entonces está en minúsculas, salida. Y dentro de él que se cree el archivo, vamos a ponerle en archivo. Archivo.pdf y su extensión, ¿verdad? Ya está. Se ha indicado que pues se va a crear dentro de esta carpeta nuestro archivo PDF utilizando el objeto documento. Nos muestra un error, vamos a importar esto de IO, es input output, ¿verdad? Que utiliza Java para crear archivos. Ahora, nuevo error. ¿Por qué? Como estamos utilizando herramientas del sistema, recordemos que un archivo se puede borrar, puede desaparecer la ruta, le pueden cambiar nombre, entonces bueno, es casi seguro que va a existir un error en determinado momento. Es por ello que acá nos va a hacer la recomendación.
encerrar el bloque con try catch. Entonces ya encerramos esto dentro del try catch y pues ya podemos trabajar. Ahora sigue mostrando error. Dice que pues el error que estaba capturando pues no coincide con lo que estoy importando acá o creando, ¿verdad? Entonces vamos a borrar esta parte de acá que no la voy a utilizar. Y la excepción, vamos a quitar esto de acá. Ahí incluso me lo está marcando, ¿eh? Vamos a colocar la que tenemos nosotros en nuestra presentación. Vamos a ir acá a lo último. Los elementos, necesito un documento para crear un documento, el PDF Writer para escribir un archivo en la ruta deseada, ya lo hicimos. Nos falta el párrafo y la tabla. Entonces aquí están las excepciones que nos interesan. Incluso aquí le asignamos ya un nombre. Vamos a copiar tal cual está. Ya estamos, simplemente aquí me está indicando que necesita agregar esta importación. Ahí estamos. Muy bien, desapareció. Ahora sí, dependiendo del error que se pueda crear en este archivo PDF que voy a crear, puede capturarlo y se va a almacenar dentro del objeto llamado E. Ya desaparecieron nuestros problemas. Ya creamos nuestro objeto de tipo documento, le estamos indicando en dónde se va a crear y todo esto va entre un try catch porque puede existir la posibilidad de que se borre la carpeta donde lo vamos a crear o puede que cambie de nombre, ¿verdad? Entonces, terminada esa parte ya no tenemos más información acá en lo que es la teoría. Entonces ya nos podemos enfocar directamente a lo que es nuestro archivo PDF, que es lo que estamos creando. Ahora, con esto simplemente se creó el archivo. ¿Qué tengo que hacer? Abrirlo para colocar, para escribir dentro de él. Podemos verlo de esta forma, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se llama ese objeto que acabo de crear? Ah, bueno, se llama documento. Documento, pues necesitamos abrirlo para poder escribir dentro de él. Entonces ahí lo estamos abriendo. Recurrimos a algo, que si abrimos un documento hay que cerrarlo para que el flujo de datos no nos dé problemas cuando lo queramos ejecutar. Entonces, nuevamente, si lo abrí en algún momento, mi documento se va a cerrar. Ya está. Dentro de ese flujo de datos yo puedo trabajar todo lo que necesito escribir. Entonces, ahora, veamos acá. Ya tengo mi documento, ahora ya puedo escribir, ¿verdad? Pero para ello voy a utilizar lo que es un párrafo. En este caso, pues vamos a colocar primero parágrafo. De esta forma, estamos creando un párrafo, le voy a colocar un nombre, por ejemplo, para que tenga sentido, también va a ser párrafo, y lo vamos a instanciar también como párrafo. Ya está, ¿verdad? A este párrafo nosotros le podemos ir agregando todo lo que necesitamos. Bueno, entonces a nuestro párrafo, por ejemplo, párrafo, que es nuestro objeto, punto, add, le vamos a agregar. ¿Qué es lo que vamos a agregar? Sencillamente una cadena de texto. Podemos colocar, esto es una línea. Ya estamos, ¿verdad? Al párrafo se le agregó ese contenido. Podríamos seguir de esa forma, ¿verdad? Vamos a colocar unas 3 líneas de ejemplo. Para que tenga un poquito de información, vamos a colocar, esta es una línea, coma, ejemplo 2. Esta es una línea, ejemplo 3, por ejemplo. Ahora todo se está agregando al párrafo. ¿Sí? No son diferentes líneas, sino que todo está dentro del mismo párrafo. Ahora, necesito pues agregar un salto de línea porque ahora lo que quiero es que ya está la información y debajo de esto pues voy a agregar una tabla, ¿sí? Pero antes de ello, nuestro documento, colocar acá documento, le vamos a agregar, ¿qué es lo que vamos a agregar? El párrafo que teníamos ya escrito, ¿verdad? Y eso es todo. Ya está agregado nuestro párrafo. Vamos a dar guardar. Una cosita más, aquí después de que crea el documento, por ejemplo, para saber que si se creó el archivo, voy a mostrar en consola para no hacer tan largo el video. Vamos a colocar, se ha creado el archivo. Bueno, ahí estamos. Entonces, con esto que acabamos de realizar simplemente ya funciona. Le doy a ejecutar. Veamos acá, lo voy a correr un poquito para que lo podamos visualizar. Le vamos a dar clic al botón crear archivo. Y me dice se ha creado el archivo. Voy a cerrarlo, vamos a ver si eso es cierto. Nos vamos a nuestra carpeta llamada librería, no, ejemplo gráfico es. Ejemplo gráficos y dentro de ejemplo gráficos tenemos nuestra carpeta salida y acá está nuestro archivo PDF. Si yo le doy doble clic,
Entonces acá está, esto es una línea, me quedo junto, necesitaba un espacio, ¿verdad? Esto es una línea, ejemplo 2, esto es una línea, ejemplo 3. Y ya está, ¿verdad? Sí me lo está colocando ya dentro de mi archivo PDF. Bueno, borremos esto porque le vamos a seguir haciendo cambios. Me voy entonces a mi proyecto. Voy a dejar acá un espacio para que no quede junto. Nos dimos cuenta que pues quedaba todo eso unido, ¿verdad? ¿Qué quiero hacer ahora? Agregar una tabla. Y con eso estaríamos terminando, ¿verdad? Entonces acá, antes de que se cierre el documento, vamos a, por ejemplo, ahora crear una tabla. Para ello, pues debemos escribir PDF, P, y luego table. Esa segunda P también va en mayúscula. Entonces aquí vamos a poner el nombre, por ejemplo, tabla. Y lo vamos a instanciar. También va a ser un PDF table. De tipo PDF table, ¿verdad? Ahora aquí viene algo muy importante. ¿Cuántas columnas va a tener esa tabla? Bueno, ¿cuántas columnas? Vamos a poner ahorita ejemplo 3, por ejemplo. 3 columnas que va a tener esta tabla. Las filas, ahorita se las vamos a agregar. Ya tenemos esa tabla y sabemos que tiene 3 columnas. Entonces, nuestro objeto llamado tabla, le vamos a agregar una celda. Vamos a agregarle una celda. ¿Y qué es lo que vamos a agregarle acá? Vamos a colocar, no sé, nombre. Y a esto vamos a agregarle más datos a nuestras celdas. Por ejemplo, aquí nombre, materia y punteo. Vamos a colocar ahora otras 3. Vamos a agregar 3 celdas más. De esta forma. Ahora, vamos a colocar, no sé, se me ocurre nombre Luis. La materia le vamos a colocar para que no sea muy largo, program. Y el punteo 95. Siguiente nombre, Roberto. Materia, pues, no sé, inglés, por decir algo. Y pues el punteo 88. Con esto ya está nuestra tabla. Ahora, como nosotros indicamos que tiene 3 columnas, las primeras 3 celdas van a ir a la fila 1. Este dato que se está agregando como el número 4 y no existe columna 4, se pasa a la siguiente fila automáticamente. Entonces viene la computadora, tiene 1, 2, 3 celdas para la siguiente fila. Como ya no hay más, según lo que indicamos acá, se pasa a la siguiente fila. 1, 2 y 3 columnas, pero para esa otra fila, ¿verdad? Y ya lo tenemos todo. Entonces, ¿qué hace falta? Bueno, agregar esa tabla a nuestro documento, tal como lo hicimos con el párrafo. Entonces acá colocamos, bueno, nuestro documento, escribimos bien, ¿verdad? Documento, punto, vamos a agregar. Y lo que le vamos a agregar es esa tabla. Vamos a dar guardar, vamos a ejecutar. Le damos crear archivo PDF. Ya nos muestra se ha creado el archivo. Cerramos esto. Vamos a nuestra carpeta salida. Y acá está nuestro archivo recién creado. Veamos lo que tuvimos. Y ya está nuestra tabla. Ahora nos queda junto porque no hicimos salto de línea, ¿verdad? Pero sencillamente como aquí estaba 1, 2, 3 columnas y el siguiente dato, la siguiente celda, pasa a la siguiente fila. Y así podemos tener un ciclo for que vaya recorriendo un vector o una matriz y le vamos agregando la información a nuestra tabla, ¿verdad? Entonces, para que terminemos este y no quede así tan junto toda esa información, vamos a agregar, no sé, aquí en el párrafo, vamos a decirle aquí al párrafo, punto, lo escribí mal, párrafo, punto, vamos a agregar, y que lo que vamos a agregarle sencillamente saltos de línea, 2 saltos de línea pues para que quede separado totalmente, ¿verdad? Y eso es todo. Guardamos entonces cambios, ya no hay nada más que hacer, ejecutamos. Esto pues para que no se muestre en consola podrían colocar un JOption Paint, ya para que sea un poquito más de entorno gráfico, ¿verdad? Y ya no se ve aquí atrás en consola. Ya está, se creó, vamos a nuestra carpeta salida, abrimos nuestro archivo. Y ya está, ¿verdad? Ya está mucho mejor. Y así podemos ir jugando, ¿verdad? Con el documento. Por defecto pues nos ha dado una dimensión carta. Pero eso ya son configuraciones que pueden cambiarse en la documentación de iText. Entonces, eso sería todo para esta clase.